Quien acompañará como moderador en la mesa y quien nos informará de los currículums de nuestros participantes será el maestro José Luis Franco de la Universidad Intercontinental. La conferencia magistral está nombrada Avances y resistencias de la recepción de Medellín en un mundo en cambio. Estará a cargo del doctor Marcos Villamán Pérez. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por tu participación en este espacio, Marcos. Y voy a leer unos datos biográficos. Entre los que son importantes es que es un buen amigo y compañero de hace muchos años. Bueno, Marcos Villamán Pérez es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una maestría en Sociología por la misma universidad. Es licenciado en Teología por el Instituto Teológico de Estudios Superiores de México y en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle del mismo país. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ha publicado como obras individuales Leyendo el Evangelio de Lucas, Poder y Mesianismo en el Evangelio de Marcos, ambos en el Centro Antonio de Montesinos, El auge pentecostal, certeza, identidad, salvación, también en el mismo lugar. Trastocar las lógicas, empujar los límites, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Metodología para la formación de la conciencia crítica y la dimensión valorativa de la conciencia crítica, en el Centro Cultural Poveda de Santo Domingo. El proceso de descentralización escolar y sus condiciones de posibilidad en el sudoeste de la República Dominicana. Ha realizado también publicaciones diversas sobre ética, educación, democracia y ciudadanía en el Centro Cultural Poveda, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, además de múltiples conferencias y investigación y docencia en infinidad de centros educativos. Ha sido profesor del área de Ciencias Sociales del INTEC, de Teología Sistemática, Nuevo Testamento y Metodología de la Investigación en el Instituto Teológico de Estudios Superiores ITES en México, hoy Ciudad de México. Ha trabajado por largo tiempo en los sectores urbanos populares de la ciudad de Santo Domingo, en educación, organización popular y comunidades eclesiales de base. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director de la Unidad de Planeación del INTEC. Dirigió por varios años el Departamento de Estudios de Sociedad y Religión. Se desempeñó como presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y director ejecutivo del Plan Comunidad Digna en el periodo 97-2000. De 2004 al 12 fue director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reforma del Estado. Actualmente es rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global en Santo Domingo. Fue asesor en políticas públicas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, director del Foro de Investigaciones Sociales FIES del mismo ministerio y actualmente es también asesor del Ministerio de Industria y Comercio de República Dominicana. Recibimos con un aplauso al doctor Marcos Villamán. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación a esta actividad. Ando un poco afónico, parece que yo soy caribeño, entonces el frío como que me ha afectado la garganta. La que me van a excusar el pequeño problema. Agradecer la invitación a participar en este evento, tanto a los amigos y amigas como a la gente que no conocía. Siempre es un gusto venir a México, siempre. Y mucho más a la actividad académica, intelectual, pastoral, como esta que estamos celebrando. Me han pedido que trabaje justamente el Medellín y su recepción. Hemos estado hablando toda la mañana de eso. Entonces, una cosa que se van a repetir casi que inevitablemente, yo voy a intentar repetir lo menos posible. Pero ustedes saben que vamos a tocar temas que van a ser temas comunes. Voy a tocar 4 puntos nada más. Un punto 1 que es sobre el contexto, para entender Medellín. Pasaré por alto o rápidamente lo que ya se ha ido haciendo hoy en la mañana. Después del contexto, entonces voy a trabajar como punto número 2 enseguida.
la recepción de Medellín, justamente en ese contexto, no hoy, sino cómo se recibió en ese contexto. Tercero, entonces, la recepción actual de Medellín, y en cuarto lugar, una discusión sobre presente y futuro de estos desafíos de Iglesia en América Latina. Esos 4 puntos creo que dan para bastante, y iré recortando para no repetir demasiado lo que ya se ha visto hoy en la mañana. Voy a empezar diciendo que para entender Medellín hace falta, como se sabe bien, discutir sobre el contexto de Medellín, y un elemento básico de ese contexto fue el Vaticano II, como se vio ayer, ya hoy en la mañana. El Vaticano II comenta Monseñor Libanio que la llegada de la modernidad y el encuentro con ella por parte de la Iglesia Católica fue turbulenta. Por razones culturales, sociopolíticas y religiosas, la Iglesia se sentía más a gusto con el mundo de la cristiandad religiosa y política. El Vaticano II rompe con ese mundo de la cristiandad, y eso no va a resultar cómodo para todo el mundo a nivel eclesial. Pero ese es parte del contexto que se vive incluso hasta hoy en América Latina, y que fue sin duda la pretensión y lo que pasó en Vaticano II. Juan XXIII, el buen Papa Juan, fue sin duda el alma del inicio del concilio. Nos creó ese lío eclesial, gracias a Dios, creó esa llamada, y nos revolteó la cocina de la Iglesia, y nos invitó en ese concilio junto con la Iglesia, aunque se fue rápidamente, no pudo ver ni siquiera a mitad, nos invitó a renovarnos como Iglesia. Esa renovación consistía en varios puntos. Como resumen, porque repito, ya se vio ampliamente en la mañana: abandonar el eclesiocentrismo, dejarlo de lado, el eclesiocentrismo, y asumirse la Iglesia como servidora del mundo, en el mundo. Llamado importante. Segundo, el llamado al diálogo y a la reconciliación con la modernidad. En este caso, sobre todo, europea, porque América Latina no tenía tanta beligerancia en ese momento, y que para ello implicaba la necesidad de releer la modernidad, confrontar la modernidad y disponerse, por la vía del diálogo, a evangelizar la modernidad. Y en ese contexto discutir con la ciencia, la tecnología, la economía y la política desde la ética. Este esfuerzo a eso fuimos convocados por el concilio, y se supone que a eso teníamos que responder en esa reflexión. Pero para entender aún mejor todo este desafío que nos planteaba el concilio, ocurrió con una predominancia en el liderazgo de la Iglesia Europea, por razones conocidas. Ese liderazgo de la Iglesia Europea ocurre además, y eso es muy importante, en el contexto de los nuevos 30 años gloriosos. Quiere decir, la Europa de la Segunda Guerra Mundial inaugura, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los llamados 30 años gloriosos, de crecimiento económico, de tranquilidad política, de división con tranquilidad un poquito de los espacios geopolíticos, de Guerra Fría, pero una Guerra Fría en un contexto de crecimiento importante económico, y de consolidación de por lo menos 2 grandes modelos en Europa: la socialdemocracia y el socialismo. Ese contexto está presente en Vaticano II y va a estar presente en América Latina. Esos 30 años gloriosos permiten entonces esta Europa del estado de bienestar, y acaba en el 73. En ese año 73 lo que tenemos es la dificultad que todos conocemos, y que llama Habermas el fin de los 30 gloriosos y la crisis de legitimidad del capitalismo tardío. Es decir, esta situación acaba en este año 73 con una crisis de ese modelo de la modernidad, crisis económica, crisis política, incluso cultural, y arranca una crisis de legitimidad de ese capitalismo que llega hasta hoy, con rasgos diversos en América Latina y en Europa. Y lo que va a estar todo el tiempo por debajo de la crisis también es la tensión entre
socialismo y capitalismo, o socialismo y liberalismo, o incluso socialismo y socialdemocracia. Esa tensión va a estar por debajo. Esa dificultad se va a expresar todo el tiempo, tanto en la Iglesia europea como en la Iglesia de América Latina. Esa tensión entre esas claves ideológicas de lectura van a ser básicas para entender lo que pasa después en esta Iglesia. Así que el desafío de la modernidad a la Iglesia se expresa en algunas palabras claves, para no avanzar más, abundar más en esta parte. La modernidad, la autonomía de lo temporal, la autonomía de la razón, la racionalidad científico-técnica, la democracia, la capacidad crítica y autocrítica, el ayornamiento, el diálogo y la confrontación. Ese es el contexto que surge, en el cual se da y en el cual surge lo que se discute en el Concilio Vaticano II y lo que se va cocinando en el mundo europeo, que se plasma en el concilio con figuras de la relevancia de Schillebeck, Rahner, Cheny, Congar, Danielou, que son los que asesoran como teólogos el Concilio Vaticano II. Y por consiguiente, estos rasgos que se expresan en esas palabras, modernidad, autonomía, etc., exigen de la Iglesia una Iglesia cercana, respetuosa, crítica, capacidad de acercarse a los hombres y mujeres de su tiempo para poder acompañarlos. Repito, una Iglesia cercana, respetuosa y crítica, capaz de vivir con los hombres y mujeres de su tiempo para poder acompañarlos de manera respetuosa y crítica. Como ustedes saben, en ese primer momento del preconcilio y después del concilio, las encíclicas sociales de Juan XXIII marcaron la vida eclesial, como Pacem in Terris, Mater Magistra, etc. Y esa fuente de sabiduría, de reflexión, de posiciones filosófico-teológicas, se constituye en una matriz de pensamiento en la Iglesia. Y esa matriz se expresa en América Latina como búsqueda y progreso en los años 59 a 68. Y en ese contexto surgió la teología del progreso en Europa y en América Latina. Y así llegamos a la conferencia de Medellín. En ese marco llegamos a Medellín, con toda esta reflexión, toda esta discusión, esta línea de fuerza, y ese como espíritu que se va armando en Vaticano II. La Iglesia de América Latina no tuvo tanto peso en Vaticano II, pero sí es capaz de recibir y dejarse cuestionar por lo que pasa en Vaticano II. Y es ese cuestionamiento de lo que ahí sucede y la necesidad de pensarse a sí misma lo que entonces está a la base de la conferencia, del llamado a la conferencia de Medellín, para poder releer Vaticano II desde y para América Latina. Este es el esfuerzo que va a hacer la Iglesia en América Latina, releer para y desde América Latina el Vaticano II, con la conciencia de que tenemos necesidad de una Iglesia que también se renovara, creciera, respondiera a nuestras demandas, y la conciencia de que lo que el concilio estaba demandando, ellos estaban entendiendo, tiene que ser un esfuerzo de comprensión más profunda, más al dedillo, para poder reorientar la práctica pastoral y la vida eclesial en América Latina. ¿Cómo repercute entonces Vaticano II en América Latina? Pues repercute de maneras muy, muy diferentes. Lo planteo en 2 o 3 rasgos. Primero, se llama a construir una relación nueva entre Iglesia y sociedad. Y se afirma que esa relación nueva tiene que pivotear en el esfuerzo por evangelizar desde el respeto de la autonomía de la sociedad, de los estados y del conocimiento. Repito esta idea. Un llamado a evangelizar desde el respeto de la autonomía de la sociedad, de los estados y del conocimiento. Es una situación nueva para la Iglesia en general y en este caso para América Latina. Y este llamado, insisto, a esta autonomía, a reconocer la autonomía de lo social,
en diferentes aspectos, ocurre en iglesias que en no pocos casos tenían y tienen una relación privilegiada con el Estado y los gobiernos. Entonces, este llamado a ese respeto de la autonomía de la sociedad con iglesias que están casadas con los estados crea una dificultad importante en América Latina y obliga a una respuesta interesante también en América Latina, porque en mi país, por ejemplo, el matrimonio iglesia-estado se manifestó y se manifiesta aún de maneras muy diversas. Entonces, que el concilio, en este caso Medellín, después llame a una relación con los estados, con la sociedad, que respete la autonomía de los estados, es una novedad. Una novedad que no siempre es tan fácil de asumir, que no siempre es tan fácil de asimilar. Decíamos hace un rato, unos compañeros que comimos juntos, la frase que funcionaba como máxima para expresar esta idea que acabo de explicarles era entender que la función eclesial era animar las estructuras temporales. Animar las estructuras temporales, asumiendo evidentemente la autonomía de estas estructuras. Por consiguiente, animar el conocimiento, la ciencia y la técnica, la política, en el contexto nuestro del liberalismo, socialcristianismo, socialdemocracia y socialismo. Y en ese contexto hay que ubicar, para poder realizar esa máxima, cómo, para poder entender todo esto que estaba ocurriendo, hubo un factor muy importante para poder asimilar este desafío. Y fue el aporte, lo que hablamos hace un rato, el aporte de la Acción Católica y su metodología. Es decir, ¿cómo hacer lo anterior? Bueno, aquí el aporte de la Acción Católica y su metodología va a ser fundamental para que Medellín pueda hacer lo que quiere hacer. Y ese aporte consiste, entre muchas cosas, en la metodología. ¿Cuál metodología? La del ver, juzgar y actuar, que viene de Cardin. Gracias. Que viene de Cardin y que pasó desde la JOC a toda la Acción Católica. La JOC, la JAC, la JIC, la JUC, etc. En esas expresiones de la Acción Católica se utilizó ampliamente este método de ver, juzgar y actuar, que es una herencia metodológica fundamental para la Iglesia y para la teología en América Latina. Eso se tradujo en el ver cuál sociedad tenemos, en cuál sociedad estamos viviendo, es decir, discutir sobre la realidad social de América Latina, que es una realidad de pobreza, desigualdad y miseria extendida. Ese es un ver que nos llevó a aceptar que esta realidad existía y existe en América Latina. Y ese ver nos llevó, con la metodología que estamos diciendo, a juzgar éticamente y desde la fe esa realidad. Y entonces dijimos que esa realidad era una miseria y una injusticia que clama al cielo. Miseria y injusticia que clama al cielo. Y que ella no es producto de que Dios lo quiera, sino que es producto de estructuras económicas y políticas, estructuras de pecado. Y en ese contexto que hemos visto y que hemos juzgado de esa manera, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que actuar. Y en ese actuar, entonces, aparece la opción por los pobres como elemento fundamental, ya que estamos viendo una realidad marcada por la pobreza. Esa opción por los pobres plantea asumir la causa de los pobres, pero no de cualquier manera, sino asumir la causa de los pobres, haciendo que los pobres devengan sujetos de esa práctica de liberación. No es entonces una opción por los pobres para darles a los pobres liberación, cosa que sería imposible, sino el esfuerzo porque los pobres devengan entonces sujetos de ese proceso de asumir esa causa para autoliberarse de ese camino pecaminoso de opresión. Y tercero, ¿de qué manera podríamos conseguir este devenir en sujeto por parte de los pobres?
con una metodología. ¿Cuál metodología? La concientización y la educación popular, que nos venía de Freire. El aporte grandioso de Freire, que se resume en muchas cosas, pero se resume en aquel texto clásico de la pedagogía del oprimido, que es un esfuerzo por intentar acompañar a los pobres para permitir, propiciar que devengan sujetos de su propio desarrollo, diríamos hoy. Y en ese contexto, entonces, reconocer que hay prácticas religiosas que son parte de ese construirse como sujetos. Y aparece el tema de la religión popular en América Latina y la atención a la religión popular, que siempre estuvo ahí, esa religión, siempre estuvo en el campo, en los barrios, pero no siempre se le dio el lugar que le correspondía. Aquí, en esta reflexión, se acepta que es una expresión de la fe legítima que debe ser trabajada también con los más pobres para poder convertir una expresión religiosa válida cristiana. Y todo esto para propiciar una transformación de la realidad hacia la justicia. Propiciar la transformación de esa realidad que tenemos en América Latina hacia la justicia. Así, entonces, son llamados los agentes de pastoral, religiosos y laicos, a acompañar esta opción por los pobres en este método que hemos estado planteando. Para la vida religiosa significó una invitación a lo que se llamó la inserción en el mundo popular, mundo de la pobreza, y para el laicado igual, llegando a la opción política. Hay que recordar, ustedes recordarán que en la década de los 60, 70, estábamos marcados en América Latina por varios acontecimientos. La Revolución Cubana que marcó a toda la América Latina, para bien y para mal, y a la Iglesia de América Latina. Esa Revolución Cubana siempre provocó ciertos miedos en toda América Latina y también en la Iglesia, que a veces paralizó en las opciones que teníamos que tomar, y que dificultó la opción política, dificultó la comprensión de la acción política de los laicos. El laicado que entraba a la acción política no siempre fue bien comprendido, porque este laicado que hace opción política podía ir deviniendo en una visión ideológico-política más cercana al socialismo, y eso provocó tensiones internas. En ese contexto, entonces, es como tenemos la novedad de Medellín y de la Iglesia de América Latina. Medellín asume el método de reflexión que acabamos de indicar, asume un novedoso análisis social, asume una original práctica pastoral y una elaboración teológica propia. Cosa impensada en América Latina hasta ese momento. Hay que decir, aquí ya lo comentamos en una sobremesa en que estábamos hace un rato, hay que decir que la teología de la liberación tuvo uno de sus principales exponentes en Gustavo Gutiérrez. Pero Gustavo era asesor de la Acción Católica de la JUC en el Perú, y vivía en Rímac, en un barrio popular, y a su vez acompañaba universitarios. Cuando Gustavo escribe su teología de la liberación, el primer folleto lo escribe un tiempito antes de Medellín. El primer folletito. Después produce el libro que todos conocemos. Entonces, justamente lo que está recogiendo Medellín como instancia eclesial es toda esta experiencia, incluida la experiencia de la incipiente teología de la liberación. En esa reflexión que fue Medellín, en ese evento eclesial, y evidentemente en ese evento convocado por el Espíritu y acompañado por el Espíritu, hay diferentes cosas que hay que mencionar. Primero, ¿cuál fue la matriz principal de Medellín? Pues dependencia y liberación. Vivimos en un país, en una región dependiente de los países centrales, en el caso de América Latina, sobre todo de Estados Unidos, dependientes económicamente, políticamente e incluso culturalmente en ocasiones. Y esa dependencia demanda, igual que vimos antes, liberación. Tenemos que intentar una acción social que libere
nuestras estructuras económicas del mundo central, sobre todo Estados Unidos, y nos dé posibilidad de andar según nuestras propias posibilidades e ilusiones. Y es en ese contexto como se va a articular esta visión inicial de Medellín con el pensamiento dependentista latinoamericano. La producción científico-social en América Latina fue amplia a este respecto. Esa producción también sirvió de base y de fuente a la reflexión que ocurrió en Medellín. Dos grandes líneas teológicas surgen en ese marco. La teología de la liberación, Gustavo entonces escribe el texto ya más grueso, y después toda la producción teológica de toda América Latina y de Brasil. Aprovecho la ocasión para decir que junto con Gustavo, un gran cristólogo que murió aquí en México, en Puebla, que fue Hugo Echegaray. Hugo Echegaray escribe La práctica de Jesús, un texto pequeño pero excelente, que también fue producto de este proceso que hemos estado mencionando. Hugo es un cura secular, como era Gustavo, que ahora es dominico, pero antes era un cura secular. Hugo fue casi un hijo de Gustavo espiritual y produce este texto, La práctica de Jesús, quizás el primero que aborda la cuestión cristológica en América Latina en perspectiva de liberación. Y segundo, las teologías, o la teología en el exilio y en el cautiverio, que se corresponde con la década de los 70 hasta los 80, pero la de la liberación nace en 68 y llega a parte desde el 71 y después acompañada por la teología del exilio y del cautiverio. Y en esta teología se ratifican los grandes temas de la Iglesia en América Latina, las grandes intuiciones de esta Iglesia. Se ratifica la metodología del ver, juzgar y actuar, la opción por los pobres, las comunidades eclesiales de base, la vida religiosa inserta en los medios populares, la teología de la liberación, la iglesia de la liberación, la religión popular, liturgia cercana a la gente, compromiso del laicado político y también incluso de algunos religiosos. Digo esto porque en el caso de mi país, para no ser injustos, en el año 65, en República Dominicana, hubo una intervención militar en contra de una acción que a su vez fue en contra de un golpe de Estado. En esta intervención militar participó el pueblo para defender la soberanía nacional. Y las calles, sobre todo de la capital, se llenaron para la resistencia. Y una resistencia bastante agresiva, muy fuerte, que después siguió por 6 o 7 meses como guerra popular contra la intervención. En esa guerra popular participaron varios sacerdotes de República Dominicana, que lo hicieron ya apoyando la presencia de los sectores populares en la guerra. De la que fue una acción fundamental para entender que también hubo religiosos que participaron, por lo menos en ese momento, en esta acción política guerrera contra la intervención militar. Y hay que decir también que en igual época los cristianos también participan ampliamente en Centroamérica, en sus procesos políticos, y aparecen también en la llamada nueva izquierda en América del Sur. Es en este contexto que ocurre Medellín, que ayuda a construir todo esto que estamos diciendo, y es Medellín lo que hace es una respuesta al contexto con estos elementos que estamos planteando. Por eso, para la gente menos vieja que yo, sí, que tiene menos canas, aunque no siempre lo van a entender demasiado en este contexto, para los cristianos más jóvenes en esa época, Medellín fue una especie de recuperación de la dignidad ante los compañeros no cristianos. Es decir, cuando uno iba a la escuela secundaria o a la universidad y hacía vida política o social en esos medios, éramos fuertemente confrontados al ser católicos por no tener una posición suficientemente clara y digna contra los males que tenemos en América Latina. Y uno no tiene nada que decir, porque uno, ¿qué decía? Bueno, Medellín nos otorga la posibilidad de un discurso religioso, teológico, para plantear qué creemos como cristianos, qué hacemos en esas prácticas y por qué asumimos estos compromisos. Entonces usted podía ver de igual a igual
a los compañeros estudiantes, que ya tenían que aceptar que también nosotros teníamos un discurso para poder justificar la práctica que estábamos asumiendo. Con esto paso a mi segundo punto. La recepción de Medellín entre la acogida y la resistencia. El título indica lo que quiero decir, es que Medellín se produce, como ya dijimos antes, y esa conferencia, esos documentos nuestros que llegan, y como ya se decía, no siempre se conocieron ampliamente, pero sin duda este segundo momento, cuando ya están circulando en iglesias que ya han hecho este proceso, se debaten entre la acogida y la resistencia a esos documentos. Hubo sectores que pudieron acogerlo adecuadamente y otros sectores que se resistieron a su acogida. Y ese conflicto intraeclesial marcó por mucho tiempo la vida eclesial en América Latina. Para entender bien este punto, debo partir de lo siguiente. La década de los 70 fue una época convulsa en América Latina. Muy dura en casi toda América Latina. Lucha contra las dictaduras en Centroamérica, en América del Sur, o de gobiernos autoritarios, digamos como decimos en Dominicana, de dictablandas en el Caribe. Dictaduras en el sur, dictablandas en el Caribe. En República Dominicana, por ejemplo, el gobierno de Balaguer, un gobierno civil, pero apoyado ampliamente por los militares y fuertemente represivos. Entonces es una recepción de Medellín en ese contexto de dictaduras y de lucha contra las dictaduras, lucha contra los gobiernos represivos. Por consiguiente, en ese marco también una extensión de la lucha armada. En muchos países de la región de todo Centroamérica, la lucha armada creció en esa década, también en Uruguay y también en parte en Argentina. Se extiende la lucha armada. Tercero, por una gran represión, y esa represión se expresó también como exilio. Mucha gente fue votada de esos países. Yo siempre, un poco a nivel de chanza, con los amigos de América del Sur, les digo que los que venimos a estudiar a México nos beneficiamos de su exilio. Porque aquí en México viene una cantidad de gente muy bien formada del sur a enseñar en las universidades. Esa gente que estaba acá por necesidad, estaban buscando defender la vida, cuando hacían docencia, los que veníamos de otros países a hacer acá maestrías y doctorados, nos beneficiamos de esa presencia aquí en México. Hay una cantidad de maestros que hicieron una gran labor, y muchos han vuelto ya a sus países, otros aún se quedaron acá. Esta mañana se hablaba de Dussel fue parte de eso, igual Rubén Drí, que hizo acá un aporte básico cristológico, fue igual. Rubén llegó a México con una camisa y un pantalón. Y más nada, persiguiendo en su país, le pusieron en su casa una bomba. Y sí, ahí salió, corrió para acá para defender la vida. Entonces, represión y exilio, y por consiguiente una fuerza importante también en las iglesias de la lucha contra las dictaduras y por la democracia. Desde ahí se empieza a hablar en América Latina de reivindicar la democracia. Y en ese contexto una amplia presencia de los cristianos, porque, repito, Medellín fue una reposición de la dignidad de los cristianos. Esa vuelta a la democracia se empieza a conseguir a partir de la última mitad de la década de los 70. Y empieza el éxito contra las dictaduras y el paso inicial a las democracias en el 78, escúchame que diga esto, pero en República Dominicana. Ahí arranca la vuelta a la democracia, porque el gobierno represivo se consigue eliminar, se consigue llamar a elecciones y se consigue entonces volver a regímenes más democráticos, evidentemente no como los que tenemos hoy, pero se abre la ruta democrática en la región de América Latina. Ahora bien, en ese nuevo contexto de esa iglesia que recibe así a Medellín, que se compromete así por los cambios sociales de la región de América Latina, que lucha por reivindicar la democracia, que consigue incluso vía lucha armada o vía elecciones reponer la democracia, no todo fue bueno, ni bonito, ni tranquilo.
también ocurrió, siguiente punto, una reacción que se resistió a Medellín. Y en este caso hay que decir, con mucho temor y temblor, con mucho cariño, que hubo también una dificultad en el papado de Juan Pablo II para una recepción adecuada de Medellín, y que hubo un gran temor de que esa recepción de Medellín se convirtiera en una puerta de entrada para el marxismo en la Iglesia Católica. Y entonces ahí también tuvimos desgraciadamente el periodo que llaman de restauración eclesial. Esa restauración estuvo marcado por un esfuerzo de instauración de un modelo eclesial diferente al que veníamos planteando desde Medellín. Ese modelo eclesial tuvo que ver, con todo respeto y con todo cariño, pero tuvo que ver con la influencia papal, que a su vez tuvo la influencia del modelo polaco de iglesia. Ese modelo polaco de iglesia tiene por lo menos los siguientes rasgos. Primero, el imperativo de la unidad frente a la persecución y para la resistencia eclesial ante el Estado comunista de Polonia. Eso es real, Juan Pablo es producto de una iglesia que está en esa lucha, en esa pugna contra un Estado que ciertamente persigue a la iglesia y ellos que se resisten, y en esa resistencia van logrando sobrevivir. Segundo, el modelo polaco de iglesia es el del cuerpo de choque contra el Estado comunista y antidemocrático y piramidal. Es un cuerpo de choque. Aquí esta iglesia se planta, en el caso polaco, y te enfrentamos como fuerza de choque para defendernos. Tercero, si es así, entonces la disidencia intraeclesial es vista como traición. Como traición a la iglesia en su lucha contra el comunismo y su defensa de la identidad polaca. Es decir, una iglesia que está peleando por ganar espacios de participación, por conseguir mantener una identidad polaca que no sea destruida por el factor ideológico del comunismo. Esa iglesia entiende que cualquier disidencia es pecaminosa. Cualquier disidencia es dañina, porque rompe la unidad para poder enfrentar de manera como muy fuerte al enemigo que nos está atacando. Y el siguiente rasgo, el cuarto, por consiguiente, la obediencia a la jerarquía es la garantía de unidad y de éxito frente al Estado. Entonces, esa unidad no es cualquier cosa, es que si no estamos unidos en torno a la jerarquía, entonces vamos a perder la pelea y no vamos a conseguir lo que estamos queriendo conseguir de identidad nacional polaca y de evangelización hacia la sociedad. Entonces, obedecer a la jerarquía es garantía de unidad y de éxito frente al Estado. Y por consiguiente, siguiente rasgo, se cae en la tentación de la ampliación de un modelo eclesial hasta convertirlo en el modelo eclesial. Repito la idea, es la ampliación de un modelo eclesial, el polaco, hasta convertirlo en el modelo eclesial. ¿Cómo tenemos que hacer iglesia? De esta manera como lo hacemos aquí en Polonia, que quizás se justifica allá, pero no se justifica en todas partes. Y por consiguiente, en último rasgo, una relación con América Latina, en el caso de la Iglesia Católica, desde esa matriz teológica, pastoral y eclesial. Es decir, la relación que se establece o se quiere establecer con América Latina, se quiere hacer de la manera en que era posible desde esa matriz que acabamos de describir, que era teológica, que era pastoral y que era la matriz eclesial dominante. Esa manera de intervenir en América Latina pues tuvo sus consecuencias no siempre positivas. Consecuencia de ese esfuerzo fue entonces mi siguiente punto, por buscar esa restauración, las nuevas conferencias episcopales tuvieron dificultades, en el sentido de que tuvieron relación no siempre armónica con Roma en ese periodo. Hubo momentos tensos de debate y enfrentamientos teológicos pastorales que también marcaron esa época, porque aunque hubo el intento de parte de Roma, explicable, totalmente explicable por lo que antes hemos dicho, pero inaceptable para la Iglesia de América Latina, en ese contexto hubo este esfuerzo de parte de las iglesias nuestras de, con decencia,
con respeto, pero confrontarse con las propuestas que venían, en este caso, de Roma. En momentos muy tensos de debate y enfrentamientos teológicos y pastorales. Y es en este marco que hay que situar las conferencias posteriores de Medellín, posteriores a Medellín. Es decir, hay que situar Puebla, hay que situar Santo Domingo, hay que situar Aparecida. Estamos en ese marco, sobre todo los dos primeros, Puebla y Aparecida. Sin embargo, esa recepción de Medellín no fue tan mala como pudo ser mucho peor. Sin embargo, hay que afirmar que en Puebla hubo una gran afirmación de la continuidad con Medellín. Si el espíritu actúa, es verdad que actúa, y actúa en Puebla consiguiendo que en el contexto de esa discusión tan dura que hubo en Puebla, esas dificultades tan fuertes que hubo en la conferencia, sin embargo Medellín fuera ratificado, no fuera negado, y el documento que sale es un documento decente. En Santo Domingo quizás fue el peor momento de esta confrontación. Como ya se dice esta mañana, en Santo Domingo definitivamente se abandona el método ver, juzgar y actuar, se dejó de lado, no orientó la reflexión. Sin embargo, a pesar de que se abandona el método ver, juzgar y actuar, se reafirma el espíritu de Medellín en la opción por los pobres, agregándole opción por los pobres y por la vida. Así que, repito, el caso de Santo Domingo tuvo esta como doble lógica, un abandono de la metodología que había sido y es tan rica y tan fecunda para la teoría de América Latina, pero a su vez una reafirmación de la opción por los pobres y por la vida. Y en Aparecida, que es el caso más cercano, y yo creo que también el más dramático. Como usted sabe, en Aparecida sucedió que también como en Puebla, a pesar de todo, las posturas más cercanas a la Iglesia y la teología de América Latina iban ganando espacio, y en el conflicto ganaron espacio. Y lograron construir un primer documento final de la conferencia, que era un documento bastante decente. Sin embargo, este documento, que fue entregado a una comisión que iba a acabar de redactarlo, cambió el documento. Y el documento que se publicó como oficial no fue el documento final de Aparecida. Y lo que tenemos hoy como documento final no es el documento oficial de la conferencia. Ese documento fue cambiado por el sector que tuvo la última redacción del documento. Eso realmente nos expresa la gran realidad de que ciertamente en este periodo que acabo de indicar hubo una gran pelea intraeclesial en la región. No hay que por eso escandalizarse, es normal que así suceda hasta en las familias mejores, y esa discusión tuvo, entre muchas, un lugar de manera relevante para confrontarse, que fueron las conferencias del Episcopado de América Latina, que arrancó con Medellín. Un cambio importante en estas conferencias es que de la opción por los pobres pasamos a la opción preferencial por los pobres. Ese preferencial dio mucho dolor de cabeza, porque se entendía y se decía que la opción por los pobres era excluyente, excluía a los no pobres. De la manera como se negoció, ¿verdad? Se negoció un matiz a la opción por los pobres fue, bueno, agreguemos opción preferencial, pero no exclusiva, se quedó nomás preferencial por los pobres. Es decir, es una iglesia abierta a todos, pero con preferencia por los pobres, que es una manera de matizar la radicalidad de la opción por los pobres. Y en ese contexto se desató en América Latina, hay que decir, una gran persecución contra la teología y contra los teólogos de la liberación. Aquí hay gente que recordará en esta persecución los llamados a Roma a Leonardo Boff. Leonardo tuvo una frase dramática en una de las veces que fue llamado
a Roma para discutir sobre la Iglesia, carisma y poder. Cuando llegó a América Latina le preguntaron ¿cómo le fue? No se puede entender a América Latina desde los balcones del Vaticano. Una frase muy fuerte, ¿sí? Estos están juzgando lo que pasa aquí desde allá, no pueden entenderlo. Pero fue perseguido fuertemente. Por este texto le costó a Leonardo 1 año de silencio, de castigo, sin enseñar teología. John Sobrino, después con su cristología, también fue llamado por Roma, y así sucesivamente fueron llamados varios teólogos a Roma a discutir sus propuestas teológicas, cristológicas y eclesiológicas. Y la idea era que la teología que se manejaba en América Latina era parcial y que se podía confundir entonces el buen discurso teológico. Evidentemente, no se llegó por suerte a una condena como tal, oficial. Hasta ahí no se llegó, sino que incluso Juan Pablo II después se escribió de manera muy importante que la teología de la liberación era un aporte a la teología de la Iglesia. Eso también hay que decir. O sea, no se llegó a una acción, digamos así, desatinada con respecto a la teología de la liberación. Esto entonces, ocurriendo esto que acabo de venir diciendo, ocurre entonces la caída del muro de Berlín en el mundo con sus repercusiones para la región de América Latina. Ustedes saben que hay que decir, como buen caribeño, que la Revolución Cubana marcó todo el tiempo posterior en América Latina, todo lo que olía al no capitalismo olía como comunismo, y provocado por los cubanos. No es mentira que Fidel también fue proactivo, eso no es mentira, pero hubo este gran temor. Y bueno, cuando cae el muro de Berlín hay como una especie de respiro, diferente a lo que existía, a lo que pasaba antes. Antes, a nivel eclesial, como ya decía, la dureza fuerte de la confrontación estaba presente. Y se expresaba en esas conferencias que he indicado, y hubo gente, algunos monseñores, hubo uno de no buena recordación, López Trujillo, tuvo un protagonismo fuerte contra esta Iglesia de América Latina. Cuando ocurre entonces la caída del muro, hay como un respiro, como que ya hay mayores posibilidades para la acción. Ahora bien, esa caída del muro en 89, por una parte, inaugura el fracaso de los socialismos y cierra entonces las opciones ante el capital existente hasta ese momento. Es decir, todo el sector cristiano que en América Latina se veía expresado en el socialismo como utopía, no necesariamente como socialismo del este, pero sí como utopía, al caerse el muro, sufren sin duda, digamos que sociopsicológicamente una merma en su estado de ánimo. Y como consecuencia fundamental de este fracaso, ocurre también en América Latina una cierta pérdida de las ilusiones y una cierta irrupción de un nuevo estado de ánimo entre los militantes. Hay una pérdida de las ilusiones y un estado de ánimo como que cambia en la región. Y dicho esto, pasa a nuestro punto 3, el contexto actual y Medellín. En este contexto, ya con este muro caído, ya con este socialismo que no es peligroso, el primer dato que hay que rescatar es que definitivamente hay una expansión del mundo capitalista y su ideología. Una expansión que llega a todas partes porque es una puesta en camino sin obstáculos. A lo más que se llega es a matizar las ofertas capitalistas, pero no hay una oferta contraria al mundo del capital. Es un éxito en este sentido de esta visión ideológica para esta propuesta política. Y entonces en ese caminar solos en la pista, sin duda que llega hasta las ofertas neoliberales como las que tenemos hoy. El neoliberalismo se hace presente porque en su pugna liberal logra transformarse en neoliberal
sobre todo por la crisis que vimos antes de los 80, y se consigue instalar en una buena parte de los países de América Latina e incluso del mundo antiguo socialista que fue desbloqueado con la caída del muro. Ahora bien, en este contexto actual, sin embargo, a pesar de lo anterior, sigue ocurriendo que se profundiza en América Latina la pobreza como exclusión social, con sujetos, los pobres y la pobreza, pero con nuevos sujetos también. Aparecen como sujetos nuevos que reivindican la mujer, los negros y los jóvenes. Aparecen como sujetos que reivindican presencia en la sociedad y en la iglesia. Y aparecen nuevos temas, entre ellos la migración, que para el caso dominicano es sumamente serio. Somos una isla que compartimos con los hermanos haitianos. Haití es un país muy pobre, muy pobre, y evidentemente eso coloca una presión migratoria hacia República Dominicana, inevitable. Entonces, bueno, aparecen entonces esos nuevos sujetos. Pero esta problemática social, ¿sí?, en este contexto, a nivel político, crea problemas muy difíciles. Para mí el mayor es que genera una política sin ilusión. Como usted hoy ve, incluso los discursos políticos de América, son políticas en gran medida sin ilusión. Ustedes los mexicanos tienen la ventaja de que han tenido un cambio ahora político, habrá que ver cómo les va. Está aún por verse, ¿verdad? Pero en el resto de los países de América Latina tenemos una realidad política muy difícil porque estamos de cara a una política sin ilusión, porque el que está hace A, B y C, y el que viene dice que no, pero hace A, B y C. Y cuando hace A, B y C, los resultados son los mismos: pobreza, exclusión social y marginación. Entonces es una política que está en un momento complicado en el sentido que vengo diciendo. Ahora bien, sin embargo, en esa política sin ilusión, donde el que está hace esto y el que viene hace exactamente eso, aunque en el discurso dice que no quiero decir que en México va a pasar igual, no digo eso, pero lo que tenemos en América Latina es eso. Sin embargo, se expande la democracia en América Latina. A mí me gusta decir una democracia con base neoliberal. Merma la represión grosera y extendida, porque ¿para qué van a reprimir? Si no hay una oferta alternativa, es decir, entonces merma esa represión grosera y extendida, ya no tenemos niveles tan fuertes de represión, excepto para extrañeza, aquellos lugares en los cuales los regímenes que están en el poder se reivindican como socialistas, que es Venezuela y es Nicaragua. Entonces estamos como que se han cambiado los papeles. Una pérdida de horizonte alternativo de transformación y una dificultad ocurrida en los proyectos de nuevo socialismo, como fue Brasil, o fue Argentina, o fue Ecuador, o fue Venezuela. Esta realidad tan dura nos confirma en esta pérdida de horizontes políticos y sociales de la región. Cuando uno ve a Correa, al pobre Correa, que viviendo en Europa y atacado de esta forma en Ecuador, uno dice, bueno, ¿qué pasó? O ve a Maduro, que hereda a Chávez y tiene esta dificultad tan grande en el país para orientarlo correctamente, bueno, ¿qué pasó? O uno ve el caso de Brasil con la pérdida de Lula, después el golpe a Dilma, y ahora el esfuerzo de Lula frustrado, dice, bueno, o sea, como que hemos avanzado, pero como que hemos también retrocedido en la región. Y dado que esto ocurre, como que estamos sin ilusiones, con falta de alternativas, con horizontes un poco cerrados, aparece entonces la prostitución de la política y la pandemia de la corrupción. Es decir, la política en América Latina se ha prostituido ampliamente, y tal parece que el poder sirve solo para enriquecerse cada quien. Esto es un drama terrible en América Latina. Usted agarra un político de cualquier país de América Latina y muchas veces llega pobre al Estado y sale millonario. Muchas veces llega
clase media y sale empresario. Muchas veces llega en la miseria y sale bien posicionado. Cuando usted busca y escarba qué pasó, corrupción. Y eso hace entonces que la población entienda que la política es para corromperse y para enriquecerse. Y por consiguiente que no vale la pena dedicarse a la política si no es para conseguir recursos para usted y su familia. Esto es un asunto muy grave porque está llevando a que la gente desconfíe de la política y desconfíe de las opciones políticas. Y que los que antes eran instancias políticas, los partidos, hoy sean vistas más que nada como instancias políticas para asumir el poder y enriquecerse. Esto es muy grave porque eso le quita la validez a la opción política y a la acción política. Evidentemente, esto que acabo de decir se complica en América Latina porque no es mentira que ha habido una irrupción de las capas medias en la región. Y las capas medias tienen la posibilidad de oponerse a la corrupción. No que sean mejores que los más pobres, sino que los más pobres en este ambiente de corrupción, cuando alguien que tiene recursos venidos de la corrupción se acerca a ellos, lo aceptan. Lo aceptan y pasan a ser parte de la cadena de la corrupción. Pero las capas medias se oponen a la corrupción y tenemos entonces en América Latina esto que ustedes están viendo, en Guatemala, en República Dominicana, en Chile, que es una acción de las capas medias políticas en contra de la corrupción, reivindicando la decencia política, reivindicando una política que tenga sentido como un accionar para poder reivindicar las demandas populares. Pero estas capas medias no siempre reconocen, no siempre se acuerdan de que lo que está a la base de esta cuestión negativa de la corrupción es que las ofertas de cambio social se han desvanecido y que por consiguiente llegan al poder del Estado para hacer una oferta que después en la práctica no pueden hacer, pero no tienen más ofertas que hacer. Entonces, lo que hacen es sencillamente, a sabiendas de que van a perder las elecciones, acomodan para dejar el poder y quedarse instalados en las capas medias altas. Entonces, es terrible porque es una política prostituida, pero sin posibilidad de ser reivindicada, porque quienes lo hacen, las capas medias, no siempre entienden este drama. Y por gente no siempre tiene la capacidad de convertirse en punta de lanza para poder transformar esta realidad que acabo de plantear. Esta lucha entonces contra la corrupción es una causa grande hoy de movilización social, quizás la mayor. Y ayuda a demandar una democracia que se consolida pero sin corrupción. Pero no siempre sabemos cómo. Y indigna a la población y esa indignación es motor de movilización. Pero hay carencia de propuestas transformadoras y propuestas de acción social para transformar. En ese contexto, un poco de pérdida de las esperanzas, de pérdida de la visión hacia el futuro, de pérdida de los modelos sociales transformadores, tenemos, sin embargo, un aspecto que hay que tomar en consideración, que es un factor que no estábamos pensando y que se ha hecho presente, que es el factor religioso, pero no el católico, sino el pentecostal. ¿Sí? Ha habido una irrupción del pentecostalismo en América Latina, para bien y para mal, no solo para mal. Pero el mundo popular se ha visto, por una parte, persuadido, invitado a la opción pentecostal, y las capas medias también, solo que lo han hecho con una diferenciación. El mundo popular va al pentecostalismo clásico, las capas medias al neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiene un discurso teológico, la teología de la prosperidad, que justifica ideológicamente la práctica de las capas medias y que les explica que lo que hacen es legítimo porque esa acción de enriquecimiento vía el trabajo, corrupción incluida, Dios lo quiere.
y que por consiguiente lo que hacen es correcto y es cristiano, que lo que tienen que hacer es acompañar esa acción con su práctica religiosa que pasa por la seriedad hasta que pueden hacerlo y la adecuación a la familia. Entonces son un pentecostalismo que tienen ese anclaje en la realidad. Y el pentecostalismo popular que sirve, como ustedes bien saben, a los sectores populares para soportar las prácticas que tenemos hoy, la que ya he indicado, para inclusive mejorar la vida a esas familias desde el punto de vista de la familia, porque se alejan de la corrupción, de los vicios, tienen niveles mayores de ahorro, tienen mayor fidelidad conyugal, los hombres con las mujeres, y eso hace que lo que ganan, que es muy poco, rinda más. Entonces se convierten en factores de estabilización para tanto capas medias como sectores populares. Esta irrupción del pentecostalismo debe ser un llamado de atención en este contexto político, porque permite una esperanza que se agota en lo simbólico religioso y que es legitimado por este discurso, sin pasar de ahí a la práctica económica y política, a la reivindicación de un orden alternativo que permita de verdad niveles de equidad y de justicia social. El pentecostalismo es entonces un horizonte para ordenar la vida en un presente que construye el futuro, solo que en pequeño. Y en muchos casos ya se está pasando a que ese pentecostalismo empieza a incursionar de la mano de los pastores en la visión y práctica política. Habrá que ver qué va a decir esa incursión. Es decir, es la oferta de un nuevo cultivo de la dimensión espiritual en tiempos de falta de ilusión, en tiempos de visión de fracaso, en tiempos de falta de alternativas. Hasta dónde vamos a llegar, habrá que ver. Último punto. En conexión con lo que vengo diciendo entonces, el fracaso de los proyectos, la pérdida de las ilusiones y la adecuación al presente. La pregunta básica que digo que tenemos que hacernos es, si nos encontramos ante una crisis de la teología y la pastoral heredadas de Medellín, o con crisis o sin ella, ante la inminente necesidad de repensar los caminos, para desde el espíritu de Medellín pasar a la militancia del reino en estas tierras y su rica reflexión teológica. Yo creo que ustedes estén en el momento de decir, en este momento en que estamos, en el que las opciones se nos caen, en el que las opciones alternativas no parecen tan claras, esto es para la teología una crisis, es para Medellín una crisis o es una ocasión para, ante la inminente necesidad de repensar los caminos, hacerlo, y desde el espíritu de Medellín intentar recrear la práctica militante del reino en estas tierras y apoyar en su rica reflexión teológica. Es decir, reconocer que se han desdibujado los proyectos de transformación histórica, reconocer que la práctica de los cristianos liberacionistas y de los hombres y mujeres de buena voluntad parece haberse quedado sin referentes de futuro que le guíen y den consistencia, que parece necesario sumarse a la búsqueda y construcción de nuevos imaginarios y mediaciones para el cambio, y que para ello es necesario recrear utopías libertarias, repensar la democracia y sus posibilidades de crear ciudadanía vía la participación popular. Si no hacemos esto, probablemente no saldremos de la crisis. Recrear la lógica y la validez de la política desde la perspectiva de la servicialidad y solidaridad con los excluidos. Tomando en cuenta que si este modelo va generando capas medias y más pobres, la respuesta debe ser entonces la construcción de solidaridad entre esos sectores para hacer de la democracia una manera humanamente solvente de relación social. Finalmente, lo anterior, finalmente en este punto, solo es posible si cultivamos una mística y una espiritualidad.
y yo creo que este es el aporte mayor que deben hacer los cristianos hoy en América Latina, cultivar una mística y una espiritualidad que dé soporte a los sujetos de esas prácticas. Y lo haga al propiciar una conversión permanente a los valores del reino de Dios como sentido verdadero, insisto, sentido verdadero al que somos convocados. Y desde esa espiritualidad capacitarnos a la crítica de los ídolos que impiden la construcción de vida humana, el dinero, el poder y la fama. Los políticos están todos los días tentados por el dinero, el poder y la fama. Y en general caen en buscar dinero, buscar poder y buscar fama. Y al caer en esas prácticas mueren los pobres. Entonces falta insistir en la necesidad de buscar desde una espiritualidad posible, potable para nosotros, una crítica a estos ídolos que impiden la construcción humana de la vida y de vida humana, que son el dinero, el poder y la fama. Construyendo así en esta oposición la fineza espiritual que se encuentra siempre en el mundo de los pobres en ciernes. Todo lo que hemos tenido trabajo popular, vemos, cuando queremos ver la fineza espiritual de los pobres, que no solamente no son ricos por no tener plata, sino porque no creen en ese tipo de riqueza y porque tienen un filón espiritual de ese mundo de la pobreza. Si esto es verdad, entonces hace falta una construcción de solidaridad, capas medias, sectores populares, con esta visión que acabo de plantear. Y por último, esta espiritualidad y esta mística debe servir para una ética de la compasión, para fundamentar una ética de la compasión como estilo de vida. ¿Qué nos lleve a estos puntos que digo ahora? A mirar más allá de la superficie. Cuando uno ve lo más que por arriba, no ve. Y se cree que es verdad que el que es rico es feliz. Y se cree que es verdad que el dinero es el objetivo de la vida. Cuando usted lo hace y usted es capaz de tener una espiritualidad más profunda, se da cuenta que eso no es verdad, que eso es un engaño. Y que eso es ver nada más que en la superficie. Hay que aprender a ver más allá de la superficie para conseguir ahí los fundamentos reales de la vida que se encuentran para los cristianos en la propuesta del reino de Dios. Segundo, caminar de acuerdo con esos fundamentos descubiertos. O sea, es un esfuerzo por caminar de acuerdo a eso que vamos descubriendo. ¿Qué significa? Tercero, convocar a un estilo de vida que humanice. Que implica animar a andar en lo correcto y a disfrutarlo. Con todo el respeto a todos los amigos místicos, incluso el místico tiene que disfrutar la mística que vive. Si no la disfruta, no va a poder, no tendrá perseverancia en esa práctica. Eso no quiere decir que tengamos problemas, ni dolor. La tendremos, pero a pesar del dolor, asumirlo como parte del proceso. Pero una vez que uno aprender a disfrutar esa manera de vivir la vida, porque tiene el sentido que estamos buscando. Confiar en el futuro del bien. El bien tiene futuro. El bien es el futuro. Lo que pasa es que hay que hacerse capaz de captar este bien para el futuro y, al entenderlo como opción de futuro, trabajar para construirlo. Y siendo así, entonces, persistir en el bien. Pero la única posibilidad para hacer todo esto es ir al fondo, mirar a profundidad, mirar en el largo plazo, mirar hacia adelante, y eso debe entonces, es lo que nos va a llevar a pensar utopías libertarias que den fundamento a la vida para poder hacer de este presente una justicia para todos y para todas, por una vida en común que sea realmente humana. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos para hacer algunas preguntas. Mientras llegan, quisiera comentar aquí con el doctor Villamán
¿qué le parece la opinión de algunos que creen que cuando estos movimientos suscitaron para la vida secular, para derechos humanos, movimientos sociales, etcétera, muchos cristianos, estos ya no regresaban a sus núcleos de origen y que entonces en la iglesia lo único que estábamos haciendo era producir líderes y quedarnos acéfalos? ¿Qué opinión les parece? Porque así nos consideraron a muchos que salíamos de ciertas congregaciones religiosas, ya nos daban perdidos para la iglesia. Igual acá, ¿es justo esa consideración? Bueno, en mi experiencia yo no de esa manera. Hay gente que sale y se va. Bueno, eso es la libertad de los hijos de Dios, eso es inevitable. Pero hay una gran cantidad de gente que lo que hace es que cambia de estilo de vida y de estilo de opción, pero mantiene la opción política o eclesial o social y los principios que la fundamentan, esto que hemos ido mencionando. Evidentemente, mucha gente quisiera que A, B o C siempre sea A, B o C de esa manera. Pero la vida es más dinámica. La vida lleva a que usted haga opciones. La vida tiene complicaciones. Entonces tiene que también usted tener la capacidad de abrirse a pensar que el cambio en la vida es parte de ella. Y que entonces la gente lo que tiene que, a mi juicio, es hacer un esfuerzo permanente de autenticidad y coherencia personal. Para mí eso no es posible sin una espiritualidad fuerte, profunda, que usted le haga sentir que el sentido de la vida usted está por lo menos arañándolo. Es decir, que usted tiene la capacidad de, como Jesús decir, te doy gracias, Padre, porque tú has revelado esto a los pequeños y no a los grandes y poderosos. ¿Sí? Nos permite ver que aquí está la verdad de la vida. Y eso yo creo que es un aliciente importante. No evita las dificultades ni los sufrimientos, no. Pero da soporte para usted poder enfrentarlos de manera posiblemente exitosa. Te preguntan, ¿el mundo de los pobres no es un mundo visto desde la pobreza material? Hay tanta pobreza en nuestra sociedad actual que no necesariamente es material sino humana. Creo que hay que estar con el mensaje en los dos mundos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente hay una pobreza social, material, grosera, vulgar, ¿sí?, que está presente. Eso es real. Y esa pobreza yo creo que la vemos todos los días. Uno sale a la calle en América Latina y la ve. Usted a veces no quiere verla y si no la ve. Digo esto rápidamente. Yo, de mi casa a mi trabajo, paso por una avenida en Santo Domingo y siempre hay una señora, una anciana, deforme, coja, que está parada ahí en la avenida. Y a mí siempre me mata, me rompe el corazón. Y yo no tengo más remedio que hacer cosas en las que no creo, que sacar dinero y entregárselo. Yo sé que eso es una práctica asistencialista, pero el problema es que el Señor no va a comer. Y no tiene cómo hacer para comer. Entonces, ciertamente, la pobreza nos asalta, porque está ahí. Y eso es muy malo. Ahora, también es verdad que no es la única pobreza que en el mundo. Sin duda es verdad que hay también gente que es interiormente pobre, eso es verdad. Eso es verdad. Yo digo que mucha gente rica es pobre interiormente, pobre en el sentido negativo. Es decir, no tiene la riqueza espiritual a la que somos convocados, que implica reconocer a los pobres reales y casarse con ellos en el sentido de apoyarlos para que dejen de ser pobres. Entonces yo creo que no hay negación de una cosa o de la otra, sino que son dos pobrezas que se complementan y en ambos casos son un llamado a la acción a favor de la vida. Te preguntan, bajo el contexto del encanto de las redes, así como se denuncia que hubo una iglesia acusada de aliarse a los gobiernos, ¿podemos decir que también hoy hay un peligro de una iglesia aliada al consumo de un individualismo sin compromiso social real, sino mediático? Sí, bueno, esa pregunta nos puede ver aquí por 3 horas más, pero no va a ser el caso. Yo
Yo creo que sí, que nos lleva a una visión muy empobrecida. Yo creo que la visión que se nos está vendiendo en este mundo con opciones muy cerradas, que se fundamenta en la riqueza y en el consumismo, es una farsa, es una farsa. Porque no es verdad que sea el camino de la felicidad. No es verdad. Es un engaño. Nos están lanzando a una búsqueda de la felicidad por caminos torcidos. El problema es que nos creemos ese llamado, hacemos el camino, seguimos siendo infelices y hacemos infelices a otros. Entonces yo creo que es tiempo de mirar más allá de la superficie. Creo que me pregunta que alguien decía, más allá de lo que se ve. No se ve. Y la mística nos lleva a ver lo que no se ve, que está en la profundidad, ¿sí? Que está mucho más abajo. ¿Saben el Principito? Lo invisible es, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Eso que es lo esencial es lo que da felicidad. Entonces, esa capacidad de mirar más al fondo nos lleva a asumir la verdad de que esta propuesta social de camino de felicidad es engañosa. Se fundamenta en el poder, en la riqueza y en el placer. Y eso, a mí me parece lo que hace es que frustra y cansa. Frustra y cansa. Yo creo que tenemos una ocasión también para poder ayudar a pensar un camino real de felicidad. Interpreto que esta pregunta tiene que ver con la última parte de tu exposición, donde hablaste de la espiritualidad y de, en la línea de la espiritualidad. Dice, en tu exposición, en la exposición usted no habló de la aparición del cuidado de la casa común. Esto es una ecoespiritualidad, ecotología, en una, creo que dice, dimensión espiritual para una ecología integral. Hay grupos actuando. Yo creo que hay temas nuevos. Mencionó uno que es la mujer. Esos son temas nuevos con respecto a Medellín. La mujer como reivindicación, la cuestión ecológica, tan simple como lo que voy a decir ahora, que es una barbaridad, si no atendemos adecuadamente el mundo que tenemos, este ecosistema es nuevo de todos. La vida no es posible si no somos capaces de actuar ecológicamente con sentido. Es así. Entonces, eso es parte de lo que es el pensar una noción sustentable de futuro, sin duda. Pero no solamente tampoco mujer y cuestión ecológica. Los nuevos temas que van apareciendo tienen que ser también enfrentados desde esta perspectiva novedosa para poder ubicarlos correctamente en la atención pastoral y política. Por ejemplo, el tema de la tecnología, que nos va a acompañar y que se está complicando permanentemente ahora. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nuestra teología y espiritualidad nos ayuda a enfrentar correctamente esa nueva demanda que tenemos en el mundo de hoy? Para poner un caso más. Entonces sí, es verdad, hay otros temas que deben ser articulados con este y pero que deben serlo en esta nueva perspectiva que nos abre como posibilidad Medellín, la práctica posterior de la Iglesia de los pobres en el mundo y en América Latina. Agradezco las preguntas que han enviado al doctor Villamán y en nombre de las instituciones convocantes le entregaré una constancia al doctor Marcos Villamán en reconocimiento a su participación en la conferencia magistral Avances y resistencias de la recepción de Medellín en un mundo en cambio, firman el calce, maestra Lucila Servirche y Federico Alfa Núñez. Pues te agradecemos y felicidades.